Bueno, bienvenidos a la primera clase de retórica. Vamos a trabajar con este texto, que es el libro La retórica de Aristóteles. Hoy vamos a empezar con el capítulo 1. Yo ahora les voy a mandar las imágenes también por fotos. Eh, Unas definiciones generales. Primero, ¿qué es retórica? La retórica es un arte, es una disciplina que se encarga del buen decir, es decir, de estudiar las partes del discurso, ya sea un discurso por escrito o un discurso oral, para conmover, persuadir o convencer a algún auditorio o algún receptor, ¿sí? Sea tanto un texto hablado como un texto escrito. Para eso, se hace una especie de comparación en el texto con la dialéctica. ¿Sí? Lo que dice Aristóteles es que la dialéctica y la retórica no son la misma cosa, pero van de la mano. ¿Sí? La dialéctica tiene que ver con el arte de poder razonar y reflexionar acerca de cuestiones propias de la vida. ¿Sí? Y la retórica tiene que ver con la capacidad de utilizar razonamientos también precisamente para convencer a un auditorio. Las dos disciplinas, las dos artes, tienen una cuestión en común, que se pueden aplicar a diferentes áreas. ¿Sí? Se puede realizar retórica de cualquier tipo de discurso, sea un discurso político, un discurso económico, un discurso judicial. Y así nacieron estos textos. Este texto, creado por Aristóteles en la antigua Grecia, estamos hablando de un texto que estaba pensado también para el discurso jurídico, es decir, cuando yo tenía que defender a algún acusado o generar algún alegato en su contra también, bueno, la capacidad de poder convencer a un auditorio y un jurado tenía que ver con habilidades retóricas. Piensen que este texto se escribe en la antigua Grecia, en la época de Aristóteles, ¿no? Aristóteles fue discípulo de Platón y era una época en la que funcionaba un sistema, una democracia directa, a diferencia de lo que tenemos, por ejemplo, nosotros acá. Nosotros acá no votamos las leyes, sino que votamos a quienes van a promulgar esas leyes. ¿Sí? Es una democracia indirecta en ese sentido. Bueno, en la antigua Grecia no, eran los mismos encargados del pueblo, la misma gente del pueblo, que podía juntarse y podía debatir y podía elegir qué medidas se iban a tomar. Por lo tanto, la capacidad de convencer a un auditorio era fundamental para poder gobernar en la antigua Grecia. Eh, ¿Quiénes votaban? Bueno, no todo el mundo, ¿sí? Los hombres libres, los esclavos no podían votar, y podían votar la gente, las mujeres lamentablemente no, eran solamente hombres, pero eran hombres no solamente de la clase aristocrática, sino también la clase media, que era muy importante, que constituía la mayor parte de Atenas, de la antigua Atenas. Por lo tanto, era un sistema, si comparamos con otros países del mundo en esa época o en otras regiones del mundo, era muchísimo más avanzado. Por lo tanto, la habilidad de convencer a un público era fundamental para defender y argumentar a favor de tal o cuales medidas a tomar. Como se imaginarán, la retórica nació con una finalidad oral, a partir de la Edad Media se fue derivando la escritura, con la invención de la imprenta también se fue derivando, las universidades comenzaron a enseñarla en la Edad Media, aplicada a la escritura, y hoy en día lo vamos a ver más relegado al ámbito de la escritura. ¿Sí? En el capítulo 1 se hace esta contrapartida entre retórica y dialéctica, que veníamos comentando. Eh, Algunos consejos que da, Aristóteles crea un concepto que es el entimema. El entimema es un razonamiento lógico que es fundamental, es el cuerpo de la persuasión. O sea que para la retórica, para poder persuadir, convencer a un auditorio o a una persona en particular, ¿sí? Es fundamental el uso de los antimemas, de estos razonamientos o silogismos lógicos. ¿Sí? ¿Se acuerdan por ahí, habrán visto en la escuela los que tuvieron lógica, esas proposiciones que decía, por ejemplo, todos los humanos son buenos? Juan es un humano. Conclusión, Juan es bueno. ¿Sí? Si A es B y B es C, A es C. ¿Sí? Bueno, una proposición de ese estilo pone, por ejemplo, Aristóteles como ejemplo cuando alguna de las premisas es omitida o ya no se la nombra porque ya se dijo anteriormente, es repetitiva, o se entiende, va implícita, bueno, eso formaría parte de un tipo de entimema. Fíjense el ejemplo que pone Aristóteles es, como ser humano, Sócrates es mortal, dice, como ser humano, Sócrates es mortal. Ahí está omitiendo una premisa. Habría una premisa mayor que está omitida que es, todos los humanos son mortales.
El razonamiento completo sería: premisa mayor, todos los humanos son mortales; premisa menor, Sócrates es humano; conclusión, Sócrates es mortal. Pero no dijo esas tres cosas: premisa mayor, premisa menor y conclusión. Dijo dos: como todo ser humano, Sócrates es mortal. Está omitiendo que Sócrates es humano, pero se sobreentiende, ¿sí? Eso sería un entimema, por ejemplo, un razonamiento lógico con la intención de convencer a un auditorio. Es el cuerpo de la persuasión el entimema para Aristóteles, ¿sí? Entonces, otro de los consejos que nos da en este primer capítulo es no suscitar el odio ante un juez, sobre todo relegado al ámbito jurídico. Si yo tengo que defender o acusar a algún acusado, no es bueno generar ese tipo de sentimientos, que el convencimiento sea por razonamientos lógicos, ¿sí? Utiliza una frase que se cree que es una frase popular en la época, que dice, si uno hace esto, si uno suscita el odio o la compasión al revés en un juez, o sea, que el convencer sea por medio de sentimientos y no por razonamientos lógicos, uno deja torcida la regla que se va a usar. Aparentemente era una frase muy común en la Grecia de esa época. Entonces, también a veces se comenta esta cuestión en el capítulo 1 de que si una persona está muy convencida de algo, por más de que yo la intente convencer y diga, no, mira, lo que vos estás diciendo no es así, no va a haber forma de moverla de ese lugar. Por lo tanto, la forma de convencimiento por entimemas y razonamientos lógicos para Aristóteles no va a estar en atacar la postura del otro desde mi postura, sino desde mis argumentos, desde argumentos que para él son exteriores, sino tratar de entender los argumentos que expone el otro y criticarlos positivamente, mostrar en qué están mal construidos para hacérselo ver desde los argumentos propios del otro, ¿sí? Esto puede pasar a veces con opiniones muy, que sean muy ligadas a creencias propias, por ejemplo, creencias religiosas, creencias políticas, ¿sí? A veces, por más que yo le exponga un argumento de que sea válido, a esa persona no la voy a poder convencer. Por eso es necesario no mis argumentos desde afuera, sino tratar de ver, bueno, ¿qué argumentos utilizó? ¿Qué recursos utilizó? ¿Están mal manejados? ¿Hay algún razonamiento lógico que esté mal analizado? Bueno, y a partir de ahí empezar a mostrarle cuál es el mal argumento, porque esto es muy importante para Aristóteles porque es la forma de que prevalezca la verdad, que prevalezca lo justo, lo verdadero, ¿sí? Entonces por eso dice discernir entre lo verdadero y lo que parece verdadero es uno de los objetivos principales de la retórica. Entonces la retórica busca prevalecer lo verdadero por sobre sus contrarios, ¿sí? En este sentido. Eh, para ir cerrando, al final del capítulo 1, dice que las otras disciplinas no hacen uso de razonamientos contrarios, mientras que la dialéctica, por un lado, y la retórica sí lo van a hacer, ¿sí? Recordemos, dialéctica, el arte sobre razonar sobre determinados conceptos que sean plausibles en la vida, y la retórica, la capacidad de razonar, elaborar razonamientos para convencer al otro, ¿sí? Analizar el discurso para lograr un efecto mayor en un receptor. Entonces dice, la retórica no pertenece a ningún género definido, sino que al igual que la dialéctica es útil y cuyo objetivo no es persuadir, sino ver los argumentos de cada tema propio y poder analizar cada asunto. Obviamente la finalidad de eso va a ser la persuasión, pero no solo por convencer al otro de que está errado, sino analizar esos argumentos, esos entimemas, esos razonamientos lógicos que se utilizan para poder demostrarle al otro que tal vez está en una postura equivocada y poder transmitirle mi postura y que la adopte, ¿sí? Que esa es la función que tiene este discurso, que hoy originalmente estaba más que nada relegado al ámbito político, más que nada relegado al ámbito judicial, pero hoy en día lo vemos mucho con la publicidad, ¿sí? La publicidad utiliza una fuerte apelación al lector, al espectador, para tratar de convencerlo de consumir algún producto. Bueno, acá también hay un uso de la retórica, que de a poco vamos a ir viendo sus partes. Eh, por último, ya cerrando el capítulo, les adelanto que las partes de la retórica son 5, ¿sí? Tenemos al comienzo de todo texto, ya sea texto hablado o texto escrito,
tenemos una inguentio, le llama, es en latín, los nombres que se utilizan, que sería la invención del texto, la invención del tema, bueno, de qué voy a hablar, cómo lo voy a presentar, ¿sí? Es más que nada referido en vez de al cómo se va a hablar, sino qué se va a hablar, ¿sí? El tema. El encuentro es la invención del tema. Después viene la dispositio, que es la disposición, bueno, cómo voy a organizar y a disponer de ese texto. Y la elocución, la elocutio, que es qué recursos estilísticos voy a utilizar. Después hay una cuarta parte que es la memoria, la capacidad de memorizar, que eso está relegado más para los textos orales. Y por último, también algún epílogo o cierre con reglas mnemotécnicas, con apelaciones al lector para cerrar, lograr lo que se llama la captación de la benevolencia, la captatio benevolentia, que se suele aparecer al principio y también en la conclusión. Pero nosotros, al ser textos escritos, que nos vamos a centrar en esta materia, nos vamos a encargar de las primeras tres etapas, es decir, la inguentio, invención de los temas, dispositio, cómo vamos a disponer esos textos, que ahí va toda la parte argumentativa, y la elocutio, la elocución, que ese discurso sea estilísticamente bello, ¿sí? Utilizar recursos cohesivos, recursos de cohesión, para tratar que el texto tenga el mayor estilo posible. Siempre pensando con nuestra finalidad que va a ser conmover al lector, convencerlo o persuadirlo, que vamos a ver de a poco que convencer y persuadir no es lo mismo. Bueno, dejamos acá, la clase que viene vamos a continuar con la retórica y vamos a ir trabajando también de a poco otros textos.